¿Cuáles historias interesantes hay en sus familias? El hermano de mi abuelo materno llegó a tener su propio corrido por agarrar a balazos a un cabrón que le andaba comiendo el mandado, eso por épocas de la revolución del lado de Coahuila. Un tío fue sujeto a una investigación por parte del Vaticano para deshacer su matrimonio por la iglesia y que se pudiera casar nuevamente. Hace poco conocí a una chava en Tinder, resultó ser mi prima jajaja. Jaja. Mi papá una vez nos contó una historia de mi abuelo. Resulta que mi abuelo era una persona especial, para describirlo de forma breve. Machista, borracho y con un sentido del humor muy retorcido. Un día mi abuelo llevó a mi papá, que apenas era un niño, al banco. Ahí fueron con un amigo suyo, un socio del negocio. Estaban en el escritorio y su amigo se fue unos minutos al baño. Mientras no estaba, mi abuelo aprovechó para esculcar el portafolio de su amigo, ahí encontró una pistola, mi abuelo ya sabía que tenía un arma para defensa propia, y la guardó en su bolsillo. Cuando volvió su amigo, siguieron la reunión todo normal, hasta que mi abuelo sacó la pistola de su bolsillo y le apuntó a su amigo. Mira, vi que traías una pistola en tu bolsa. Obviamente su amigo se asustó mucho, ya sabía que mi abuelo era una persona impredecible, y le pidió que se la diera, pero mi abuelo le contestó. A mí se me hace que es de juguete, seguro ni dispara. Entonces mi abuelo le quitó el seguro. Su amigo le suplicó que no le hiciera nada, pero mi abuelo no le hizo caso y apretó el gatillo. Mi abuelo le había quitado las municiones antes de guardar la pistola, omití este detalle para darle más dramatismo a la historia, así que obvio no pudo disparar nada, pero aún así el susto fue tal que el hombre empezó a convulsionarse en el suelo mientras mi abuelo estallaba a carcajadas y mi papá observaba atónito y con cara de ¿qué verga? Al final nadie resultó herido y todos recordaron ese acontecimiento como una anécdota muy graciosa, excepto el amigo de mi abuelo. PD. Esta historia me la contó mi papá, yo no conocía a mi abuelo, los diálogos no son exactos. El amigo de mi abuelo era el mismísimo Albert Einstein. Hace más o menos 13 años fui a un retiro espiritual como condición de que me dieran dinero para ir de vacaciones con unos amigos a la playa. Fui a dicho retiro y en el mismo, durante una de las tantas horas de pláticas y oración, llegó una señora con el supuesto don del profeta. Para esto, también contaba con la habilidad de leer los corazones de las personas. Uno a uno fuimos pasando, llegó mi turno y me dijo: tienes el corazón muy duro, ábrelo hacia nuestro Señor, lo cual me causó gracia. Varios turnos después, pasó la niña en cuestión, en cuanto la señora le puso la mano en la frente para leerle el corazón la retiró inmediatamente, la niña empezó a convulsionar, ya en el suelo empezó a gritar y mediante estos avanzaban la voz se le fue haciendo más y más grave. Mientras todo eso sucedía, la gran mayoría oraba con los ojos cerrados mientras yo observaba atónito. Después, varios de los adultos, jóvenes de entre 20 y 25 años, intentaron sacarla del recinto y fue cuando se vino el forcejeo, se ocuparon de 6 hombres para amargar a la niña y sacarla del lugar. No voy a decir que era una posesión o algo por el estilo, pero sí estuvo muy cabrón el forcejeo y el cambio de voz tan drástico que dio la morrita. Mis antepasados por parte del padre de mi mamá venían de una familia real serbia que se distinguía por ser sumamente sanguinaria. Mi tatarabuelo salió huyendo de ahí hacia Guatemala ya que realmente nos echaban. Ahí se cambió de nombre e hizo su vida. Mi abuelo de ese lado de su familia se casó con mi abuela, quien había sido abandonada junto con sus 11 hermanos de chica y adoptada por una de las hermanas de la dinastía Soler. Mi bisabuela fue tierna de grande pero se ensañó con mi abuelita de chica. Estos mismos abuelos tuvieron que huir de Guatemala ya que mi abuelo era conocido escritor y escribía contra el gobierno. En México vivieron de ilegales, no sé por qué, por toda su vida. Por la misma conexión con la dinastía Soler, la mitad de la familia de mi madre se dedica a la actuación en telenovelas. Una de mis abuelas me contó una historia que no recuerdo mucho, estaba chamaco y no le di la debida importancia a sus relatos antiguos, pero a ver si puedo contar lo que recuerdo. Iba de un conocido de su familia, cuentan que cuando era pobre, un día escuchó una voz que lo llevó hasta una cueva, esta estaba llena de monedas de oro, entonces la voz le reveló ser el mismo diablo, le dijo: llévate todo como puedas porque nunca vas a volver aquí. El tipo se puso a tomar el dinero a puños y guardarlo hasta en sus calzones, pero estaba muy pesado y llegó un momento donde no podía tomar más, entonces intentó irse, pero el diablo le dijo: llévatelo todo o no sales de aquí. El tipo llegó a llorar por el peso del dinero
dinero, pero como pudo logró tomar todas las monedas y salir. Cuenta mi abuela que cuando el tipo murió, lo pusieron en un ataúd y se lo llevaron cargando hasta el cementerio, pero antes de enterrarlo, un viento apagó todas las velas, entonces un ruido ensordeció a todos, eran como balas batiéndose por todo el lugar, luego sonaron rasguños en madera un rato y después de unos minutos el lugar quedó en silencio, nadie se movió ni huyó por puro temor. Cuando pasó mucho tiempo, un hombre encendió de nuevo las velas y todos vieron lo que pasó, el ataúd estaba vacío y lleno de rasguños, dice mi abuela que alguien ordenó llenarlo de piedras y lo enterraron vacío. 2. Esta es de la misma abuela, ella cuenta que cuando era joven tenía un pretendiente guapo y que tocaba la guitarra muy bien, todos pensaban que iba a tener una carrera brillante, pero un día le propuso matrimonio a mi abuela y ella se negó, ella es muy independiente. Al siguiente día supo que el tipo se había cortado las venas y casi se muere, al final su familia se lo llevó lejos y no supo nada de él. 3. La misma abuela me contó que cuando una de sus primas murió, su tía tenía una comadre que estaba en casa en ese momento, entonces la comadre dijo algo como ve con la familia a avisarles, yo me quedo a cuidar a tu hija. Total, que cuando regresaron, no estaba ni la comadre ni los anillos, collares y joyas de la hija muerta, si tenían buen dinero, luego de que la tía se puso a pensar, llegó a la conclusión obvia. 4. Dice mi familia que había un psíquico que vivía cerca hace mucho tiempo, él vio a mis abuelos, mis padres tíos y a mis hermanos y a mí cuando nacimos, total, que siempre de alguna u otra manera terminaba regalándonos cuarzos y cosas así, además de según todos en mi familia, hacer predicciones precisas sobre nuestras personalidades. Una de esas tías que le endilgan a uno por ser conocidas de la familia, sobrevivió 5 maridos. Todos se murieron o por enfermedad o por accidente. El último, que también fue el más joven, era de su pueblo natal, Texcaltitlán, donde la señora tenía un rancho. Cuando se casaron el hombre tenía 23 años y ella unos 60. La señora en cuestión es de esas personas que fuman y beben todo el tiempo y se ven enfermísimas pero nomás no estiran la pata. Al muchacho le pasaron varias cosas dignas de contar, pero la más importante es que un buen día fue al bar del pueblo, bebió hasta el embrutecimiento y saliendo procedió a caerse hacia atrás, con tan mala suerte que se pegó en la nuca con una piedra filosa y de ahí quedó en estado vegetativo. Nunca despertó.